El dolor es algo que todos hemos sentido. El dolor encarna y nos hace sentir parte de nosotros mismos. El dolor nos recuerda la vida que nos resta y la vida que dejamos atrás. ¿Qué pasa cuando el dolor se hace insoportable? ¿Es acaso la muerte la respuesta a nuestras peticiones de que cese el dolor? Con ustedes y para ustedes, la eutanasia. Primero me gustaría aclarar la etimología del concepto eutanasia. La palabra eutanasia deriva de los vocablos griegos eu, bueno, y thanatos, muerte, por lo que literalmente significa buena muerte. Teniendo este punto de partida, resulta fácil entender de lo que va esta práctica, pero también es importante entender que la definición del mismo concepto varía dependiendo de la persona a la que se le pregunte. La mayoría de los comentaristas restringe su descripción a la eutanasia directa o activa, que se puede definir como el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia. Esa petición propia conlleva otro concepto. La palabra suicidio se deriva del latín sui, sí mismo, y caedere, matar. Literalmente significa matarse por sí mismo. El suicidio médicamente asistido se podría definir como la ayuda que da un médico a un paciente en respuesta a su solicitud, proporcionándole los medios para suicidarse, y es el paciente quien realiza la acción final que causa la muerte. Por otro lado, tenemos a la voluntad anticipada. Este es un concepto de índole más general que los dos anteriores, y se puede entender como el proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar, sea el caso, en el futuro, en particular para el momento en el que no sea capaz por sí misma de tomar decisiones. Por ejemplo, una persona con alguna enfermedad incapacitante que le prive de tomar sus propias decisiones al final del camino. El panorama en México es el siguiente. En México está prohibida la práctica de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, de acuerdo a la Ley General de Salud en su artículo 161, que a la letra dice: queda prohibida la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. Sin embargo, existe el consenso de que es necesario debatir el tema, en el contexto actual en el que se ha incrementado el número de personas con padecimientos en fase terminal, y por otro lado, pues porque existe una mayor exigencia de respeto a los derechos humanos, al derecho a la salud, a los principios de libertad y autonomía de los pacientes. Precisamente debido a los motivos anteriormente enunciados, a partir de la década de los 80, varios países europeos iniciaron la aprobación de leyes que regulan la práctica de la eutanasia. El país que dio los primeros pasos para la aprobación de la eutanasia fue Holanda, desde 1985, seguido después por Bélgica, Luxemburgo y Suiza. En 1995 se legalizó en el territorio norte de Australia y en 1998 se aprobó en Colombia, que hasta el momento actual es el único país latinoamericano que cuenta con una ley de este tipo. El debate ético que se tiene recae en los principios éticos que se meten a la conversación. Primero tenemos el denominado principio de autonomía, que simple y llanamente consiste en el derecho que tienen las personas a decidir sobre su propio cuerpo, incluida la decisión de cómo y cuándo morir. Sin embargo, el derecho de autonomía se encuentra en contradicción con la visión paternalista de la medicina tradicional, que, bajo una interpretación parcial del principio de beneficencia, considera que el médico es el único que debe de decidir sobre los tratamientos que más convienen para el paciente. La visión religiosa ha sido también un elemento fundamental en este debate, ya que parte del supuesto de que la voluntad de Dios es la única que crea y otorga la vida, y por lo tanto es la voluntad de Dios quien debe quitarla. Hasta este punto, el debate que se tiene es demasiado reñido, y sinceramente, como una persona que tampoco adora tanto la vida, me pregunto: ¿es acaso más fuerte la voluntad de otros sobre mi vida, o es mi voluntad la que rige sobre esa decisión? Pues bueno, yo sé que si decidiera tomar la decisión de suicidarme, muchas personas de mi entorno sufrirían, pero ¿es más importante perpetuar mi propio sufrimiento por eso? Claro, considerando una situación insoportable en la que pues obviamente no me encuentro. ¿A quién y a quién no darle el derecho de poder decidir sobre sí mismos? A enfermos terminales, a personas diagnosticadas con depresión severa, esquizofrenia, cáncer. Todos los que mencioné pues de alguna forma están sufriendo, y yo creo que la decisión no le pertenece a otra persona más que a la que en sí está sufriendo. Una persona que está segura de aceptar la muerte puede buscarla por sus propios medios, así que es inútil negarle algo que sin importar qué alcanzará su cometido. Gracias.